Muy buenas a todos, muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Premier Interactiva aquí junto al bueno de Gianfranco, que prediciendo el futuro y nunca mejor dicho este espacio entre Reds, porque el United ahora está apostando posturas del Arsenal y es Ah, justamente de lo que vamos a estar hablando. Así que Jan, al parecer el Manchester United, según reporte Sky Sports y Melissa Reddy, el United quiere empezar a cortar con jugadores de forma drástica. Como dicen por ahí, si no es por las buenas, es por las malas. Y el primer caso sería el de Jadon Sancho, que el United estaría dispuesto a hacer la gran Aubameyang de rescindir el contrato y perder dinero con tal de sacarlo del equipo. Así que, ¿cuál es tu primera impresión sobre a esto? Que lo hemos mí, venido anticipando acá. claro, a mí esta etapa es mi favorita. Mira, tú la celebras Claro, directamente porque me ya. vuelvo así como si fuera el emperador romano, ¿no? Ya. Sí, Siguiente, sí. siguiente, le va bajando el dedo. Me Jan quiere que los pongamos a encanta. todos en el paredón directamente y empezamos. Total, Sancho, Martial, total, vamos uno por total. uno. Algo así como lo que hicimos Ten Hag y Ten Hag Out, pero sin piedad, Exactamente. sin piedad. Esta es mi etapa, de verdad, era la etapa que más me ilusionaba que llegara en el Arsenal de Unai Emery, de Arteta, del que fuera. Ujú. Y creo que fue el momento uno de los momentos más importantes, incluso antes de Aubameyang, lo de Mesut Özil, que ya venía ya siendo un jugador problema para los técnicos anteriores, para el mismo Arsène Wenger no era fácil llevarlo, pero lo cuidaba mucho, lo quería bastante y además ya estaba, salía Wenger. Con Unai Emery fue imposible de llevar y ya con Mikel Arteta que intentó, de hecho lo hizo jugar los próximos 10 partidos, 13 partidos jugó todos Mesut Özil, pero ya después durante la pandemia se notó el compromiso bajo de Mesut Özil y no por Mm, no reducirse el salario, porque te acuerdas que hubo una reducción de salarios, el sí. Arsenal había hecho una revisión para tratar de aliviar el impacto de la pandemia. Y bueno, Özil se negó, hubo todo un tema de enfrentamientos, luego se asumió que porque no se había reducido el salario lo habían desvinculado del equipo, luego Arteta decía que él podía mirar a los ojos a los jugadores después de haberlos votado. Entonces se sentía en paz y esa frase era clarísima. Entonces nunca escuchaste que Özil dijera algo igual de contundente con Arteta, nunca se metió, nunca le faltó el respeto de la manera en que le faltó a Unai Emery. En el único intento que tuvo fue una vez que habíamos perdido, me acuerdo, y mandó un tweet con el clásico Trust the Process de Arteta y burlándose del mal Ujú. momento del Arsenal. Entonces, ese es como que un primer momento importante del Arsenal, cuando se deshace de los jugadores y en adelante ya te dices, bueno, si te volaste o si te Sí, vuelas a tiene vía cualquiera. O libre con sea, todo, claro. los demás empezaron a temblar y empezaron a ponerse serios. O sea, era una señal de que si se caía, si tumbaron al que era el líder del camerino, a cualquiera le podía caer. Es una buena Yo lo que señal. creo acá, la gran ventaja que tenemos, Jan, es que aquí nadie se va a oponer. En el Arsenal tú me cuentas que en algún momento los Fue fanáticos se pusieron de terrible. lado, pero acá no. Acá la gente quiere a Sancho fuera, acá la gente quiere a Martial fuera. Incluso acá la gente hasta quiere a ¿Estás Rashford y a seguro? Bruno Fernández fuera. Sí, sí, sí estoy Porque seguro. mira, porque a veces Sí estoy la seguro. gente que quiere a veces al técnico fuera se une del lado inclusive de aquellos jugadores que sabe que ya no tienen futuro, pero igual dice, no, con tal que No, Ten Hag se vaya, que se quede Martial, que se quede acá Rashford. el realmente fanático sí está de acuerdo con que se haga una reestructuración, se tengan que llevar a los que se tengan que llevar por delante, al punto de que Casemiro era indiscutido y ya hay mucha gente que dice que se venda a Arabia y que renovemos la plantilla. O sea, a ese punto ha llegado la fanaticada de Manchester United, porque yo creo que el hartazgo aquí es mucho más grande. Y sí, Özil tenía años en el equipo, pero es que acá hay muchos Özil, o sea, hay muchos que llevan muchísimo más tiempo y que no han aportado lo que aportó Mesut Özil, porque ese es el Eso, tema también, obviamente, porque importante. sí, a Mesut Özil le puedes poner 10.000 peros, pero en su momento también aportó. A Aubameyang le puedes poner 10.000 peros, pero en su momento también aportó cosas importantes. En cambio, Es acá la en el verdad. United, ¿qué te ha dado un jugador como Jadon Sancho? ¿Qué te ha dado un jugador como Anthony Martial? ¿Qué te ha dado, bueno, hoy con todo respeto, pero un jugador como Scott McTominay que entre irregularidades ha intentado adaptarse a este nuevo rol que tiene en el Manchester United y así con un montón de jugadores? Entonces yo creo que aquí sí va a tener más carta libre Ten Hag, que aparte, no sé si coincidió con Arteta, pero acá llegará una nueva dirección deportiva y esa nueva dirección deportiva es la que va a decidir. Entonces la gente va a decir, ah, no, no son los mismos que están decidiendo, sino que son unos nuevos y traen un plan de aquí en adelante. Entonces creo que
es todo como más natural en el Manchester United dentro de todo y creo que por eso va a tener una aceptación más generalizada la noticia. Creo que están viendo a Dan Ashworth, el del Sí, Newcastle, ¿no? Que ese tipo bueno, se va donde se le habla pongan de el Dan billete. Ashworth, Buen se billete le deben estar habla, poniendo, ¿no? Porque sí, se acaba de habla de llegar Paul del Mitchell. Brighton nomás. Sí, se habla de Paul Mitchell y se habla de Jean-Claude Blanc, que trabajan los tres en conjunto, porque me parece que lo que está planteando Sir Jim, que seguramente en futuras semanas y futuros videos, a medida que se desarrolla la noticia lo hablaremos, es interesante porque él sabe el contexto en el que está Manchester United y él prefiere invertir millones en infraestructura deportiva que en fichajes directamente. Entonces él dice, yo quiero gente de fútbol que tome estas decisiones complicadas, porque rescindir un contrato de Jadon Sancho suena muy lindo, pero ¿cómo quedas a nivel de fair play financiero? Obviamente, rescindir un contrato como el de me lo invento, Aaron Wan-Bissaka, suena muy bien para el futuro del equipo, pero es que te va a dejar de manos atadas y para eso necesitas scout, necesitas gente que sepa negociar y necesitas un montón de infraestructura que Sir Jim lo ha dicho. Sí, muy lindo el tema de que Old Trafford tiene goteras, de que Old Trafford tiene que cambiar, pero más importante es que el equipo tenga éxito desde lo deportivo y tenga un proyecto a largo plazo que permite autofinanciarse también en un futuro. Entonces yo creo que aquí el proceso va a ser más natural porque el hartazgo también, no sé si en el Arsenal era tanto, pero aquí han pasado muchos técnicos, por ejemplo, y lo que no han cambiado son muchos jugadores, lo que no han cambiado son los directivos. En cambio en Arsenal, pues sí, pasaron solamente 2 técnicos post-Wenger, que ya con Es Wenger que había disgusto, pero creo que acá ya llegamos como al límite de que el fanático de United dice, haz lo que sea para arreglar al equipo, te tengas que llevar por delante quien te tengas que el llevar. problema es que los salarios altos, esos son los difíciles de descargar. A Sí. Kolasinac lo teníamos ganando 200.000 libras semanales. Tú decías, ¿cómo es posible? Si este Bueno, chico no está ni para ser de la tercera selección. Era imposible descargar ese tipo de salarios. Y, y no sé, el United tiene un montón. El problema es que el Arsenal tenía varios y no tenía los siempre yo envidiando el tema de los ingresos del United que podía cuadrar y justificar sus gastos, pero he visto que llegaron al límite, o sea, ya no al pueden punto ya más. que no se puede más. Sí, Ya, totalmente. Yo creo que la ventaja acá, por ejemplo, en el caso de Jadon Sancho, es que Jadon Sancho tiene que relanzar su carrera y tiene la edad a favor. En el caso de Martial, vence contrato. pero no se Ya va a ir hablan. hasta que no le paguen lo último, Jadon Sancho, ¿ah? Sí, fíjate que ahí hay un tema justamente, y creo que ese es el ejemplo más perfecto porque la salida natural es Arabia Saudita, pero para Jadon Sancho ir a Arabia Saudita no es como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya lo había ganado todo, ya había demostrado todo, incluso en su segunda etapa en United, y se podía ir a donde quisiera, pero para Jadon Sancho irse a Arabia Saudita es darle la razón a Eric Ten Hag de que es un jugador que no está a nivel de la élite y con 21, Es que 22, en 23 Europa años nadie que le va tiene a es muy pagar difícil. 350, en Europa nadie le va a pagar Claro. 350.000 otra vez. Sí, el Nunca caso de más. Jadon Sancho es bien complicado porque el United parece que no va a aceptar un préstamo simple donde el United pague una parte del salario, entonces por eso que parece que el United va a decidir la rescisión, o sea, la rescisión está ahí en la mesa. De repente con Martial te aguantas los últimos 6 meses o el propio jugador dice, yo voy a salir ahora, o bueno, le cobra los últimos 6 meses de salario y ahí se terminó. En el caso de Sancho tienes que resolverlo ahora porque ya 6 meses más de Sancho, donde ni siquiera entrena con el primer equipo, no tiene ningún tipo de sentido. Hay una cosa que también es cierto, y yo lo que siempre mencionaba era, la paz no tiene precio. ¿Cómo No. cuantificas la paz, la estabilidad, Claro, la totalmente. tranquilidad? Porque no solamente es Claro, paz en el sentido de que ya, por fin, se fue el jugador, se fue el jugador, se fue su agente que está por ahí sí, merodeando, se total. van sus hinchas, Se se van van las los tóxicos, se filtraciones van a las la filtraciones de prensa, informaciones a la claro, prensa. claro. Eso no, ¿cómo lo cuantificas? Eso, ¿Cómo dices cuánto no tiene vale? forma. No tiene forma de cuantificar algo así. Y también obviamente coincide un poco con la irrupción de Kobe Maino, con la irrupción de Alejandro Garnacho, con el préstamo de Álvaro Fernández, con los gemelos de los hijos de Darren Fletcher que juegan en las inferiores, con Hannibal Mejbri, con Facundo Pelistri, con Rasmus Holm que es joven, con el propio Licha que es joven. Entonces, yo creo que es un buen momento para que el United apueste por esto y apueste por otro perfil de fichaje también, que a mí me ilusiona, porque así no fuera por el tema de fair play, ya yo quiero ver jugadores que se hagan grandes en el United. Yo no quiero ver más fichajes sobrepagados, a ver qué pasa, sino apostar por jugadores que tengan un perfil y un prototipo y vayan de la mano con el proyecto deportivo y a partir de allí que sean grandes acá. Y si hay que tener paciencia, como la estamos teniendo con Rasmus Holm, que me parece muy linda la postura que ha tenido el fanático de Manchester United, porque a un delantero 9 que costó lo que costó y que no ha anotado goles en Premier, y el fanático lo está respaldando. ¿Por qué? Porque ven cosas en el chico,
porque ven el proyecto a futuro y eso es lo que yo quiero empezar a ver en fichajes. Obviamente no pagando el precio que se pagó por Rasmus Højlund, sino un precio más yo te lo iba a adaptado, decir, ya te iba que a ahí es decir donde eso. viene la dirección deportiva directamente, porque Rasmus Højlund, otra dirección deportiva, de repente igual terminaba llegando y la negociación por Rasmus Højlund arrancó en 45, pero cuando tiene gente que no sabe negociar, pues termina en 80, 85. Al final es eso también, obviamente. Eso que has mencionado es importante porque, claro, el Arsenal descargó jugadores del nivel de Mesut Özil y Aubameyang, pero no podía comprar jugadores de nivel Mesut Claro, Özil y Aubameyang. Un delantero en esos momentos en el mercado sería 100 millones de las claro. características que te da Aubameyang. Un centrocampista como Özil que te salía en el mercado 60 millones más o menos. Entonces decidió renovarles. Y al ya descargarlos necesitas cubrir esas posiciones. Pero ya no, o sea, el hincha no puede pensar, ok, nos descargamos a Martial, por fin hay espacio para pagarle a Mbappé. Es que No. así no va a funcionar. Eso es lo que tienes que advertirles desde ya. Lo que Claro, se viene son totalmente. jugadores perfil, como tú dices, Højlund, pero a un precio, bueno, siempre y cuando contraten a un buen director deportivo, ¿no? Y un buen negociador. Ya Claro, no la, van a la, hacer la ese parte es perfil. y cambiar la estructura salarial, cosa que hizo muy bien también. Un ejemplo perfecto es el Milan, que se plantó con Donnarumma, se plantó con Claro. Calhanoglu y terminó saliendo bien al final, pues ganaron una Serie A sin esos dos, terminaron reemplazando por buenos jugadores de un perfil más bajo, terminaron construyendo un equipo muy joven. Jan, si el United no consigue vender a Jadon Sancho, ¿tú crees que vaya a tomar la determinación de rescindirle el contrato? ¿Tú crees que estos reportes Yo se creo pueden que llevar sí. realmente a la práctica? Yo creo que sí, porque ya Yo como también. te dije, a ver, yo lo vengo mencionando hace buen tiempo y la gente no entendía en el sentido en el cual yo mencionaba que de alguna u otra manera Ten Hag estaba siguiendo la forma de administrar el club a lo que estaba haciendo, lo que había hecho Arteta. Cuando no podías imponer tu estilo, pues te adaptas. Ujú. Si no puedes fichar jugadores experimentados, pues compra jóvenes. Y ahí veo a Tyrell Malacia, veo a que se trae a Ujú. Lisandro Martínez, que ya los conocía, evidentemente. Ah, Y empieza a cambiar el perfil de los jugadores que estaba scouteando el Manchester United. Si no puedes pagar, pues te cedes a un jugador. Entonces, ah. no es que Arteta haya sido el primero, pero el personaje más cercano que yo tengo Ah. para poder identificar algunos rasgos No, y hasta parecidos. por edades de los Y, técnicos, porque ni Arteta ni Ten Hag venían con un perfil de haber ganado un Claro, montón de entonces cosas. me O sea, había decían, ganado en a años, ver, Ten pero... Hag ya ganó cosas, Ten Hag tiene experiencia, Arteta es un novato. A ver, Arteta puede ser un novato dirigiendo un equipo, pero conoce la Premier League 100 Claro, de veces pie a más que cabeza. Ten Hag. Sí. 100 veces más. Entonces, No, y estuvo en una estructura como la del City desde adentro y también, que eso además, obviamente te da un algo que conocimiento Guardiola más. dice siempre, yo sin Arteta no hubiera podido montar lo que he montado aquí en el City. Es él el que me Claro, enseña y me explica cómo funciona el fútbol inglés. Por eso es que Arteta claro. le está yendo como le está yendo porque conoce cómo funciona el fútbol inglés, sabe por dónde ir, qué cosa exigir y qué cosa no puede exigir de acuerdo a los niveles de sus equipos. Él sabía que no podía salir campeón con David Luiz y con Mustafi, a pesar que el hincha lo exigiera. Él sabía que podía pelear un título recién con jugadores como los que tiene un Saliba y Magaláes, que son el día y la noche comparado a la defensa que Ujú. tenemos. Y no vas a tú defender un título con Johnny Evans y con Varane. Esos jugadores van a ser parte del momento. Y a lo que ha apuntado Ten Hag, y siempre lo vi, eran jugadores diferentes, como Lisandro Martínez, un jugador bastante joven, Tyrell Malacia, me parecía un perfil bastante interesante. Lo de Anthony, sin haberlo visto mucho, Sí. me parecía la propuesta interesante, Bueno, inteligente. Garnacho, que él le da el Garnacho, pase al primer equipo también la directamente. forma de Kobe cómo Maino, llevar a que lo viene Maino, formando. exacto. Eso. Entonces, Sí. hay similitudes. Ya no estoy diciendo que le esté copiando, pero al final Arteta también habrá copiado cosas que ha visto en el City de Guardiola, en el Arsenal de Wenger. Esto se trata de replicarlo mejor y tratar de adaptarlo a tus circunstancias, ¿no? No puedes Claro. replicar, no puedes copiar. Ten Hag no puede estar copiando al Brighton, porque son Sí. clubes que tienen cosas, formas de ver el fútbol diferente, los hinchas exigen diferente, los patrocinios son diferentes, hay muchas cosas que cumplir. Por ejemplo, en el United hay contratos donde hay exigencia de bolsas de minutos, que no vas a encontrar Ujú. nunca en el contrato de un jugador de Luton Town. Claro. Es así, es así. Sí, Entonces, totalmente. Yo propongo, ya tú, Jan y yo dimos nuestra postura de que sí vamos a ujú, cortar, pero yo creo que ustedes, fanáticos de por Arsenal, United favor. y de la Premier en general, corten cabezas aquí abajo. ¿Qué nombre creen ustedes que Chiqui, el chiqui, chiqui, United claro. debe empezar a cortar?
Y claro, el caso de Sancho es más complicado porque no está amortizado y un montón de cosas, pero de repente tienes jugadores que ya están amortizados y puedes cortar por lo sano, incluso porque hoy en día un jugador con contrato libre puede negociar bonos de libertad y le puede convenir. Entonces de repente ves un Aaron Wan-Bissaka que le perdona al Manchester United una rescisión de contrato, por poner un ejemplo, y simplemente se va también y le facilita el camino al propio jugador y al propio Manchester United. Entonces pónganse creativos, analicen la plantilla de Manchester United y déjennos aquí en comentarios. Primero, por supuesto, dejar su like, suscribirse y lo mejor de todo, que ahora tenemos activas las membresías aquí en Premier Interactiva, ¿no? Tengo una propuesta, a ver si me aprueba la gente. Kobe Maíno, deberían cortarlo y el Arsenal debería estar atentos. Mire, es que ya yo lo voy a venir. Jan le tiene unas ganas al bueno de Kobe Maino, pero lastimosamente no va a pasar. Así que muchachos, Caray. muchísimas gracias por haberse sumado a este video. Recuerden dejar su like, su comentario a los planteamientos que hicimos. Muy importante suscribirse. Y si nos quieren seguir apoyando este maravilloso proyecto, acá abajo tienen el botón de unirse para hacerse miembros con beneficios exclusivos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.